Hay una frase de Carlos Spurgeon que dice: podrás estar en desacuerdo con la palabra predestinación, pero no podrás borrarla de la Biblia. Podrás estar en desacuerdo con la palabra predestinación, pero no podrás borrarla de la Biblia y lo que ello conlleva, ¿no? Ahora, si Dios ya predestinó a las personas que serán salvas, y esta es una pregunta que le van a hacer tarde o temprano, si Dios ya predestinó a los que van a ser salvos, ¿para qué evangelizamos? Esa es la pregunta del millón. O sea, si Dios sabe quién se va a salvar y tarde o temprano van a venir a salvación, ¿por qué nosotros evangelizamos? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿O están pensando cómo responderla ahorita? Bien, las respuestas son varias, pero la primera es porque es un mandamiento de Cristo. Mateo 28, 19 y 20. Y hace discípulos a todas las naciones. Esto es como la oración. Si Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, ¿para qué nos manda a orar? Volvemos a lo del dilema. Yo no tengo por qué entender el dilema para obrar conforme al mandamiento. Yo obro conforme al mandamiento porque Dios lo ha establecido. No tengo por qué entender, si Dios ya sabe lo que le voy a decir en oración, ¿para qué debo orar? Lo mismo se aplica al evangelismo. Si ya Dios sabe quiénes son los que se van a salvar, a los que ya salvó, yo no tengo por qué entender las palabras de Cristo cuando nos manda a evangelizar, a ser discípulos, porque Él lo ha mandado. Una orden de Él, y las órdenes de Él son sí y amén, como las promesas. No hay objeción de ningún tipo. La otra razón por la que debemos evangelizar, o por qué evangelizar, es porque la predicación del evangelio es el medio por el cual Dios salva a los creyentes. Los creyentes no se salvan porque Dios, además de haberlo predestinado, ya van a llegar a la salvación, sino que deben oír el evangelio. Entonces, vayan allí mismo en 1 Corintios 1:21 y van a ver lo que dice. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo son salvados los creyentes? El texto lo acaba de responder. Dígame. Por la locura de la predicación. O sea, nadie se va a salvar sin oír el evangelio. Es lo que dice Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán en aquellos de quien han oído? ¿Y cómo creerán si no habrán quien les predique? Fíjese, el mismo autor, Pablo, en Corintios, el mismo de Romanos. Diga, pastora. Amén. Y esas cosas que Dios dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló, es decir, no es algo que no hayamos visto. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo el escudriña a uno profundo de Dios. ¿Y qué es eso que Dios nos reveló a la persona de Cristo? Nadie puede ser salvo si Dios no le ilumina acerca de la cruz de Cristo. Por eso dice, nos la reveló, o sea, está hablando de algo presente, no futuro, como algunos interpretan, de que no, es lo que veremos en el cielo. No, dice el versículo que Dios nos la reveló. Ya está, ya sabemos qué es, y es a Cristo crucificado. Esa es la sabiduría que el mundo desecha, y la sabiduría en la cual el hombre no conoció a Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de avanzar. Ok, fíjese, tercera razón por la cual debemos evangelizar, porque no sabemos quiénes serán salvos. O usted puede saber quién será salvo. Hay un consejo que dice el pastor Sujel Michelet, y él dice: predica el evangelio como si esa persona se fuera a salvar, porque no sabemos. De ahí la insistencia, ¿no? De predicar el evangelio y llamar a la persona al arrepentimiento. No sabemos si se va a salvar. El mismo Pablo es un ejemplo de eso. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Era todo lo opuesto. Él quería erradicar el nombre de Cristo de su nación. O sea, un hombre violento. ¿Y
¿qué hizo Dios? El mismo apóstol lo dice, que lo apartó desde el vientre de la madre. ¿Voy a decir algo? Porque a veces da 3. Ahí lo sabe. Sí, bueno, la hermana está dando un ejemplo aquí de la concepción, de que en el momento le digo para que se pueda ver en el video, ¿no? Que en el momento de la concepción son muchos espermatozoides los que son depositados en el útero de la mujer, si no me equivoco, ¿no? Pero solo 1 o 2 y quizás 3 son los que fecundan el óvulo. Es una analogía sobre cuando predicamos el evangelio. Quizás una sola persona de 100 que prediquemos se va a convertir. Y cuarta razón, no nos movemos, esto es muy importante, no nos movemos por la voluntad de decreto de Dios, sino que nos movemos por la voluntad revelada de Dios. Por la voluntad de decreto de Dios, de lo que Él ha decretado, sino que nos movemos por la voluntad revelada de Dios, que es lo que está en las Escrituras. La voluntad de decreto de Dios es aquello que desconocemos, que Dios ha decretado desde la eternidad pasada que va a suceder. No nos movemos por esa voluntad porque no la conocemos, pero conocemos la revelada, que es la que está en las Escrituras, que es la que nos dice que hagamos discípulos en todas las naciones. Ok, hay una frase que leí justamente hoy acerca de quedarnos dormidos en cuanto a la evangelización, del mismo Carlos Spurgeon. Él dice: Dios nos salve de vivir cómodamente mientras los pecadores se hunden en el infierno. Dios nos salve de vivir cómodamente mientras los pecadores se hunden en el infierno. O sea, a veces uno, cuando se siente seguro o porque se siente seguro en Cristo, tiende a no predicar el evangelio. Y ahí el llamado, que Dios nos salve a vivir una vida así conformista, sino de predicar. Y recuerde que evangelizar no es solamente cuando salimos en grupo, sino también en nuestro entorno. Por eso la importancia de los frutos, de dar fruto como discípulos de Jesús. Ok, vamos al libro de los Hechos para ver un ejemplo de cómo Dios salva a alguien y usa los medios que sean necesarios para llegar a esa persona que ha sido salvada. Porque como ya hemos visto, Dios tiene sus elegidos, pero esos elegidos necesitan oír el evangelio, deben oír el evangelio. El contexto de aquí, de Hechos capítulo 15, es el concilio de Jerusalén, cuando la iglesia en sus inicios comenzó, era solamente judíos y ellos no tenían ningún problema. De hecho, a los cristianos se les comparaba con otras sectas judías, así como eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. O sea, era un grupo más dentro del judaísmo, y para ellos no había problema el ser como eran. Pero luego comenzaron a llegar los gentiles, y allí sí comenzó a haber controversia, porque algunos decían que debían circuncidarse los varones y guardar la ley de Moisés, y ahí comenzaron las fricciones. Ahí vemos uno de los primeros problemas en la iglesia primitiva. Entonces en el versículo 7, Pedro está dando un informe de lo que pasó en el capítulo 10, cuando le predicó a Cornelio y su casa, y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí vemos que Dios escogió el medio, la boca de Pedro, que escucharan el evangelio y que creyesen. Aquí está mismo Pedro diciendo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. O sea, Dios escoge tanto el mensajero, ya escogió el medio, que es la predicación del evangelio, y escoge a los que van a oír y van a creer. 3 cosas que se ven en este pasaje. Ahí vemos una predestinación.
y una razón por la cual evangelizar. Y dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuánto tiempo llevo o cuánto me queda? 11:35. Vamos bien. Ok. Objeción, que es una de las que se van a presentar con relación a esta palabra. Dice, Dios no escoge a nadie para salvación. Porque ellos van a objetar, algunos hermanos nuestros van a objetar que Dios no escoge a nada para salvación. Pero hoy veamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. Ellos dicen, no hay ningún versículo que diga que Dios escogió a alguien para salvación. Dice, lo escogió en Cristo, pero si te sales de Cristo, te puedes perder. Pero vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses 2:13. A ver si apoya esa postura de que Dios no escoge a nadie para salvación. Ok. Dice, escogidos para salvación, es el título que propone Reina Valera. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios sí escoge a alguien para salvación, hay un fin y un propósito. Y esa palabra para es un conectivo de causa y efecto, de propósito. En este caso es escogido para salvación. Y dice desde el principio. ¿Desde el principio de cuándo? Desde el principio de todo. La creación. La creación es la que tiene principio. Desde el principio de la creación, le dice Pablo a los tesalonicenses, han sido escogidos, y nos dice a nosotros también, a los que hemos creído en Cristo, que hemos sido desde el principio, escogido desde el principio para salvación. Entonces, cuando alguien le diga, no, pero Dios no escoge a nadie para salvación, si tiene 2 Tesalonicenses 2:13. Y hay otro caso que menciona Pablo. Vamos a 2 Timoteo 2:10. Y allí Pablo nos dice algo, ¿no? Él le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, alguno dirá, pero ¿para qué hay que sufrir penalidades en Jesucristo? Si al final van a creer los que Dios ya destinó. 2 Timoteo 2:10. Ahí Pablo le dice, después le dice que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sufría todas estas penalizaciones por amor a los escogidos. Y eso es un fuego que debe a nosotros estar siempre presente, de querer ser útil en la obra de Dios para la salvación de alguien. Dime. Esa es otra objeción. Esa es otra objeción. De hecho, Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, habla de personas que son salvas. Ahí ninguno se perdió, ni Sansón. ¿Por qué menciona Sansón? Porque recuerden que la Biblia nos dice que él murió destruyendo el templo donde estaba. O sea, podríamos hablar de que él se suicidó, pero no lo hizo de una manera egoísta. Porque dice las escrituras que en ese acto mató más filisteos que cuando estuvo sano. Y aparece Sansón entre los héroes de la fe. Y esa es una de las objeciones que presenta, ¿no? Que Dios no escoge para salvación, o sea, solamente para un propósito. Pero vemos la elección de Abraham, la elección de Isaac, la elección de Jacob por encima de Saúl, que era el primogénito, y la elección de la tribu de Judá, por la cual iba a venir el Mesías. O sea, hay un propósito ciertamente, pero es un propósito salvífico. O sea, nadie es elegido en cuanto al plan de Dios
que no sea otro destino que la salvación, aunque Dios tiene sus vasos de barro, como lo dicen las escrituras, gente a la que Dios pone para hacerle resistencia al pueblo de Dios, para que Dios lo destruya, que es lo que vemos en el libro de Josué, que Dios puso en ellos para que ellos se enfrentaran a Israel, y de esa manera Israel los acabase en guerra. O sea, Dios puso en el corazón de ellos que ellos resistiesen a Israel. Era parte de la tarea que estaba haciendo. Entonces vemos que siempre hay un fin. Con los hombres de Dios siempre es para salvación. Siempre, no hay otro destino. No sé si aclaré tu inquietud con eso. Ok. Entonces Pablo soportó muchas adversidades por amor de los escogidos. Este texto de 2 Timoteo 2:10, la parte final dice: para que ellos sean salvados, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En la Biblia de las Américas, esta parte dice que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ok.